24 horas después del apagón, España sigue a oscuras, a tientas. El director de operaciones de la red eléctrica habla de eventos compatibles con la pérdida de generación y Sánchez señala a los operadores privados prometiendo que van a exigir todas las responsabilidades del Gobierno, mientras que la Audiencia Nacional abre una investigación para investigar si el apagón pudo ser un sabotaje informático, un ciberataque constitutivo, según la legislación internacional, de delito de terrorismo. Porque fíjense ustedes, que solo ocurra en España, bueno, podría ocurrir. Que pasara entre vecinos con Portugal y con Francia es raro, pero vamos a darle el beneficio de la duda. Pero 5 países europeos que se vieran afectados, hombre, eso es para preocuparse. Y es que 24 horas después, los españoles, como les digo, no saben la causa última que les ha hecho vivir este lunes a oscuras durante buena parte del día, así como no poder comunicarse por teléfono, hacer acopio de comida en el supermercado o tener que comprar a precios exorbitados las radios antiguas de pilas, esos viejos y analógicos transitores que, dadas las circunstancias, se convirtieron en la mejor vía para estar informado. A ciencia cierta, siguen sin saber que no saben nada. Hoy el presidente del Gobierno ha vuelto a comparecer por tercera vez para informar sobre este gran apagón y es de estas pseudocomparecencias donde precisamente surgen las mayores dudas. Porque bueno, si ya lo de informar, investigar, prometer, no es precisamente el fuerte del personaje que ocupa la presidencia del Gobierno español. Tardar 6 horas para dar la cara y calmar a la gente, al menos diciéndole que se han ido los plomos, pero que no están ante ningún ataque de la quinta columna extraterrestre o en la antesala de un ataque terrorista, cuando había ausencia total de información y sus familiares en otras comarcas en España y en Europa les contaban del apagón y les decían que también a ellos les afectaba, pues está fuerte como para que encima pues no se hagan especulaciones, porque el gran Séneca está al frente de esta gestión donde todos tenemos aún fresca la memoria de su última gestión con la Dana, saliendo con el rabo entre las patas, con la cobardía que le caracteriza y que caracteriza a estos cachorros socialistas amamantados y financiados a las ubres de Maduro, para quienes el pueblo es solo un instrumento para perpetuarse en un poder que además nunca le ha otorgado las urnas. Hace falta valor para decirle a la gente que no se sumen a las especulaciones, con miles de personas atrapadas por horas en los ascensores de sus oficinas o en sus viviendas hasta que pudieron ser rescatados, o a quienes se quedaron varados en mitad de la nada en los trenes de alta velocidad o en los puertos o aeropuertos, o el que se quedó en el abismo de esos túneles negros como su alma y tuvo con la linterna de un móvil que atravesar por las vías hasta llegar a la estación y a la superficie sin saber qué pasaba. Sin televisión ni señal en los móviles, recibiendo noticias de sus familiares, como les decía, de otros lugares de Europa que estaban en la misma situación. Pero es más que obvio que la gente estaba asustada. Yo me preocupé, como es lógico, porque como les decía que el apagón ocurre en toda España, oiga, puede pasar entre vecinos también, pero que 5 países europeos se vean afectados hasta Finlandia y encima sin tener ni siquiera una señal satelital, cuanto menos es para cuestionarse otras hipótesis, por supuesto, porque no solo fue un apagón de electricidad, sino también informativo, y así lo cree la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, que tras declarar el estado de alarma sostiene que es pronto para desactivar el nivel 3 de emergencia en Madrid, ya que no se conocen las causas del apagón y ni siquiera recibió una llamada de Sánchez. Hace falta realmente valor para presentarse ante el público así, de la misma forma que abandonó Valencia y las comunidades afectadas, arrasadas e inundadas por el agua y el lodo, como lo hizo con esa gestión que debería haber sido suficiente para sacarlo de ese gobierno que ocupa a golpe de traición a España, pactando con cuanto enemigo tiene nuestro país, terroristas que además para colmo nunca se han arrepentido, que llenaron nuestras calles de sangre y de muerte, separatistas y golpistas que atentaron contra la soberanía de España, que huyeron en el baúl de un coche y los trajo a cogobernar el país, que intentaron destruir como hizo con los cachorros maduristas, que incluso metió de vicepresidente en Moncloa. Pero esto es harina de otro costal que cada día está más lleno de gorgojos, la esposa, el hermano, procesos de corrupción abiertos, socios que lo usan porque los pantalones se le descuelgan fácilmente de la cintura y un pueblo que en su mayoría lo detesta, pero que tiene que aguantarlo porque en el fondo, junto a la oposición y a pesar de las trampas para que no fueran a votar ese día, logró el objetivo en las urnas y no fue suficiente la opinión del pueblo y la mayoría necesaria para sacarlo. Es el mismo que ahora promete sin palabra, que promete llegar al fondo del asunto sin argumentos, el que nunca ha cumplido en su deber no solo de gobernar, sino de defender la patria donde nació
y que ahora tristemente representa. El villano engominado, ególatra, cínico, mentiroso, en esta tragicomedia Made in Spain que les ha tocado vivir a los españoles. Comenzamos. ¿Cómo se vivieron esas horas y qué está pasando en este momento, que es la pregunta del millón? Voy a empezar contigo, Javier. ¿Cómo estás? Hola, Mariam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues Muy bien, buenas tardes aquí. cuéntanos un poquito, por favor, cómo vivisteis este apagón en el día de ayer y después entramos en qué está pasando hoy, qué se ha dicho en el día de hoy. Bueno, básicamente lo que ocurrió ayer fue un caos inexplicable, asombroso, que todavía pues no damos crédito, ¿no? Es decir, el país entero es como si alguien hubiera apagado con un interruptor al completo, no solamente el país, sino que también afectó a Portugal, como bien sabes, y al sur de Francia y creo que a Andorra, porque luego además de eso hemos sufrido en ese momento un apagón informativo porque no fue solamente eléctrico. Todas las comunicaciones, todos los móviles, todo el acceso a la red de comunicaciones se cayó. Estaba saturada y los pocos que podían acceder a la misma eran aquellas empresas o, digamos, instalaciones que tenían wifi propia o un sistema autónomo de generación de energía eléctrica. El resto del país colapsó. Cuéntame, porque yo estaba diciendo, yo hablaba con mis hermanas, por ejemplo, y me decían, esto es de ciencia ficción, me dice Marian. Toda la gente caminando por la Castellana, gente en los coches abriendo las puertas para que las personas mayores les pudieran llevar. La solidaridad fue absoluta, pero el susto también. Una de mis hermanas, por ejemplo, me contaba que una compañera llegó aterrada porque se quedó en los túneles de la estación. Tuvieron que abrir las puertas de los vagones y hacer que la gente caminara en ese abismo oscuro completamente hasta que la Guardia Civil, que incluso la Guardia Civil salió a las calles ayer, Policía Nacional, Policía Local, para ayudar en el descontrol. Las personas atrapadas en los ascensores de las oficinas y de las viviendas. Creo que fue un caos absoluto. No te puedes imaginar, Marian, porque eso que he dicho de que salvo los edificios o instalaciones estratégicas que tenían autogeneración, el país colapsó. Es decir, cuando digo el país es todo. La gente que estaba en el metro, la gente que estaba en ascensores, imagínate hospitales, aquellos que no tengan autogeneración, pues sufrieron el apagón. Por las calles hubo, lógicamente, apagón en todas las ciudades. Los semáforos no funcionaban. Automáticamente se colapsó la ciudad, las grandes arterias, todos los, digamos, núcleos próximos urbanos, todas las autopistas de circunvalación. Fue un embudo masivo, un caos absoluto y sobre todo la incertidumbre y el no saber qué ocurría. Porque a mí, mi caso concreto, yo estaba en casa trabajando y de repente se va la luz, bajo a ver qué ocurre porque el móvil no me funcionaba y el portero tampoco sabía lo que ocurría. Tuve que salir a la calle a preguntar al restaurante que hay al lado de casa y ahí fue cuando yo me enteré que es que había un apagón en toda España. O sea, fue algo verdaderamente kafkiano. Imagínate la gente atrapada, como bien dices tú, en un ascensor y aquello se convirtió en un caos de sirenas y efectivamente de solidaridad entre todo el mundo, por supuesto. Pero el caos fue total, o sea, y la incertidumbre y, lógicamente, la desinformación, porque no sabíamos qué estaba ocurriendo y no podíamos tener acceso a ningún tipo de información. Portugal ya ha tenido que desdecirse. En un principio inmediatamente dijeron que esto se trataba de un ciberataque, después están diciendo que están investigando, ya nadie se moja con decir si fue un ciberataque, si no fue un ciberataque, pero lo cierto es que a día de hoy, y yo lo comentaba, que esto pase en España, bueno, que pase con sus vecinos, vale, pero que pase hasta lugares como Finlandia, tiene que haber una explicación un poquito más concreta a 24 horas de que se está investigando. Yo es lo único que a mí, te digo, me tiene un poco preocupada y por eso hemos querido hacer un programa, porque entendiendo además que está sobre la base de una especulación, porque a día de hoy no hay ninguna información oficial absolutamente sobre nada, pero bueno, vamos a tratar todos los aspectos de qué puede ocurrir. Y para eso tenemos Sí, a nuestro experto de los expertos. No, disculpa, me ibas a decir que eso se manejó también en España. Sí, no, es que te quería hacer un pequeño inciso antes de darle paso, por supuesto, al experto que tienes Claro. ahí, que yo no tengo ni idea en ciberseguridad, pero por darte o por darle la palabra a él con esta pequeña introducción. A ver, una cuestión así solamente puede ser por dos razones, dos causas raíces. O bien es una avería o un fallo en el sistema, lo cual ya es más preocupante que un ciberataque en sí, porque te muestra una falla en el propio sistema español y que es muy vulnerable. Pero en el caso de que fuera un ciberataque, todavía es muy pronto para descartar esa hipótesis, porque ciberataques hay de dos tipos. Digamos,
convencional o el que estamos acostumbrados a ver todos los días, digamos, y luego el que poder responder a razones geopolítico, estratégicas o de otro tipo, ¿no? Entonces, claro, eso, el primero deja rastro siempre. Y se puede a lo mejor descartar, ok, pero el segundo no se puede descartar. No tan y ahora el experto nos dirá. Y luego, en cualquier caso, los datos que ha aportado el presidente del gobierno, primero, son absolutamente contradictorios a nada que conozcas el sistema eléctrico español. Segundo, lo primero que está haciendo es despejar sus responsabilidades. Ya habló en sus primeras declaraciones de un fallo o de una oscilación de la red eléctrica europea, cuando España tiene un sistema completamente autónomo y tenemos dos puntos de conexión con Europa, que son a través de básicamente el País Vasco y de Gerona, que tienen una capacidad, una potencia muy limitada. Es decir, no es posible físicamente que se produzca tal oscilación para pagar un país al completo. O sea, eso ya no es posible. En fin, Mariam, no tampoco me quiero extender, pero básicamente era un apunte que... Excelente esas apreciaciones que nos estás haciendo, porque yo sin entender tampoco, pero obviamente ayer hablando con mis hermanas y hablando con amigos en España, me decían exactamente lo mismo que tú. Nadie es experto en esta materia, excepto la persona que tenemos con nosotros ahora, pero decían, el sistema eléctrico de España es independiente, es autónomo, es decir... Claro, es que ese es el punto de mayor incertidumbre y mayor especulación que él mismo ha generado, porque él despeja los balones. Primero dice que es un fallo del sistema europeo y segundo, ahora echa la culpa a los operadores privados. Es todo mentira, es decir, porque el sistema eléctrico español tiene capacidad suficiente de generación. Estamos hablando de 129 gigavatios, y el pico de potencia o de demanda que se da en ese momento, estamos hablando de 30 gigavatios. Entonces, y por Francia como mucho pueden entrar hasta 3 gigavatios. O sea, no es posible, no cuadran las cifras que da él. Una caída de 15 gigavatios no es posible por una oscilación que venga de Europa. Eso físicamente no es posible. Entonces, eso ya es una cuestión muy técnica, y bueno, pues él mismo da pie a esa especulación. Es lo que te vengo a decir. Luego menciona la OTAN, cuando ayer él mismo no descarta ningún tipo de hipótesis. Por lo tanto, él mismo está generando o dando pie a ese tipo de especulaciones, ¿no? En fin, no sé. Está fuerte. Vamos a escuchar, si te parece, qué fue lo que dijo. Y ahora seguimos durante todo nuestro programa tratando de poner esas fichitas sobre la mesa. Vamos a escucharlo. Como saben, se ha producido en el día de hoy una fuerte oscilación en términos técnicos en el sistema eléctrico europeo, que ha desencadenado una interrupción generalizada del suministro en toda la península ibérica y en algunas zonas del sur de Francia. Mientras tanto, los técnicos de red eléctrica están trabajando para determinar las causas y solucionar, esto es lo más importante ahora mismo, el problema lo antes posible. Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han ampliado su presencia y vigilancia en las calles y vías de comunicación, pero por el momento no se observa ninguna afectación de protección civil. Profesor Noguerol, cuéntenos usted cuál es su opinión al respecto. Un fenómeno interesante al que se pueden asociar diferentes variables. Se pueden asociar variables atmosféricas que sí pueden generar un evento de este tipo. Se pueden asociar variables asociadas a la tecnología por sí misma. La tecnología que se usa para generar, transmitir y distribuir la energía eléctrica es extremadamente compleja. Es una operación muy compleja, aunque España ha tenido una operación muy sólida. Y también puede ser producto de una mano, o sea, de intervención humana. Y la otra variable en sentido general es la posibilidad de un ciberataque. A mí me parece que el gobierno está intentando manejarlo de manera prudente y va a decir hasta donde ellos puedan y les convenga. Claro, pero prudente, 6 horas después, prudencia 6 horas después, diciendo a la gente, oiga, no especule, después de ese desastre que se originó. Entonces ayer salen y dicen que sí, que están viendo que desde el norte de África se notó algo pasó desde el norte de África y que no van a sacar fuera del tablero el tema de un ciberataque. Y hoy por la mañana dicen, no, yo creo que esto es una cuestión del sector privado y yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Pero tienes a Portugal y tienes a Francia
Francia y tienes el resto de los países afectados, que a mí me causa un cierto estupor y sigue siendo mi pregunta. O sea, que eso pueda pasar en España, puede llegar a pasar. Pero que esto pase así a este nivel tan masivo, hombre, qué casualidad, ¿no? Bueno, Portugal importa energía eléctrica de España. Así que el principal proveedor de energía eléctrica en Portugal es España. Así que en eso coincido con usted. En términos de interconexiones, las líneas eléctricas en Europa tienden a estar conectadas entre muchos países. Ajá. Igual que la distribución de gas. Sí. Es algo parecido, ¿no? Desde el punto de vista técnico pueden haber ocurrido cosas sin que sea un ciberataque. También puede haber sido un ciberataque o una combinación de ambas. ¿Qué ocurre con el tema de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica? Porque esos son los pasos que se siguen, ¿no? Número uno, algo importante a considerar es que la energía usualmente se utiliza en tiempo real. O sea, las plantas generadoras de energía usualmente no generan para almacenar. Siempre se almacena un poco por cuestiones de seguridad de la propia planta incluso y de los sistemas asociados, pero la energía no se genera para guardarla, sino para utilizarla en tiempo real. O sea, se usa por demanda, ¿no? Así que el otro aspecto curioso es que una vez que comenzaron a recuperar los sistemas informáticos, de acuerdo a lo que dijo el gobierno, los sistemas eléctricos también comenzaron a recuperarse, a retornar, ¿no? Eso es un dato curioso. Es extraño. Es un dato curioso. Definitivamente, todo este proceso que tiene que ver con generación, transmisión y distribución de energía se controla a través de sistemas SCADA, igual que lo hacemos en Estados Unidos. Todo el mundo usa sistemas similares. Los sistemas SCADA por lo general son diferentes a los sistemas tradicionales o los que se usan en otro tipo de negocio, en que están conectados a la Internet de manera diferente porque es mucho más seguro y en eso se basan. Por eso es que controlan la infraestructura crítica. En Estados Unidos es lo mismo. Acá usamos sistemas SCADA, igual que en España. Usamos, o sea, para el tema eléctrico usamos sistemas SCADA, para el tema del agua, la distribución del agua, el transporte, son la infraestructura crítica, ¿no? Así que un dato curioso es ese, que una vez que comenzaron a recuperarse los sistemas informáticos, los sistemas eléctricos, es curioso. Eso es muy curioso, sí, pero ¿qué explicación se le puede dar a eso? O sea, vamos a ir por la parte de que fuera un accidente, que la señal se cayó, ok, ocurre, esa ya está encima de la mesa. El tema de ciberataque, ¿cómo se podría producir, cómo se podría haber organizado ese ciberataque, si hubiera sido un ciberataque? A ver, mire, los ciberataques hay de diferentes maneras. En este caso en particular, el que más se le asemeja sería un ataque distribuido, se llaman DDoS, Denial of Service Attack, ¿no? Así que ataques de denegación de servicios, así es como se dice en español. Ataques de denegación de servicios distribuidos. Eso significa que se generan diferentes ataques desde diferentes puntos, se conocen como vectores de ataques, que acaban haciéndole una cantidad de solicitudes a los sistemas informáticos, en este caso podrían ser los sistemas SCADA, al punto que el sistema, por un tema de protección, decide dejar de contestar. Y esos son los ataques de denegación de servicio. Eso no significa que el sistema se cayó, significa que en la mayoría de las veces el sistema dice, no puedo seguir contestando porque tengo muchas solicitudes, muchas preguntas al mismo tiempo, así que mejor por un tema de seguridad me detengo. Y así se puede hackear. Claro, eso. Claro. De hecho, eso lo produce un hackeo efectivo. O sea, cuando el sistema se ve de nuevo saturado con solicitudes de conexión, la respuesta es no puedo seguir contestando. ¿Y qué hace entonces? Y para eso está diseñado. Igual que nuestro teléfono, las computadoras, ¿qué hace entonces? Decide dejar de contestar. Cuando decide dejar de contestar, ya no puede seguir manejando el tema de la operación. Se cae la operación. Javier, yo sé que tú querías además aportar, aquí estamos todos poniendo nuestras opiniones sobre la mesa, cuéntanos. Sí, no, básicamente yo quería preguntarle al profesor, bueno, hacerle una pequeña introducción de cómo funciona el sistema eléctrico español en cuanto a magnitudes, que seguro que él, por supuesto, las conoce, pero también para que la gente se haga un poquito la composición y llevar un poco al punto de reflexión que los datos que ha aportado el presidente del gobierno no cuadran, ¿no? Entonces, vuelvo a la desinformación, ¿no? que está siendo generada
de alguna manera, no digo intencionada, sino más bien por ese criterio de prudencia, pero por el propio gobierno de España, ¿no? Entonces, en concreto, en España, el sistema de España funciona a través de una compañía que se llama Red Eléctrica, que es la que, macha la demanda y la oferta, es decir, la energía que se está generando en ese momento por el sistema, ¿no? En España la capacidad instalada es de 129 gigavatios, ¿no? Y eso se descompone, que me he hecho aquí una pequeña chuleta, en solar, en eólica, en hidráulica, en nuclear, en otras renovables y demás, ¿no? Es decir, no es posible que de repente se esfumen 15 gigavatios del sistema sin que un sistema como el español, que es muy sólido y es ejemplo de funcionamiento, o ha sido ejemplo de funcionamiento o referente en muchas ocasiones, se caiga teniendo un sistema propio de backup que lo protege con esas magnitudes que ha dado el presidente, ¿no? La energía solar instalada en España es el 25% de la capacidad, la eólica el 25% de la capacidad, la hidráulica el 14% de la capacidad, la nuclear el 5% o 6% más o menos. Otras renovables, en fin, ya es menos, ¿no? Mucho menos. Y luego la conexión que tiene España con Francia y con Portugal y con Marruecos es realmente residual en términos de capacidad. Es decir, con Francia como máximo pueden discurrir 3,5 gigavatios como mucho, frente a los 129 de capacidad instalada. No es posible, y además en el momento del apagón España estaba suministrando energía a Francia por uno de los conductos, dado que el País Vasco francés también sufre un apagón, ¿no? Por lo tanto, esa perturbación de la que habla el presidente del gobierno no es posible, salvo que estuviera entrando toda la energía o gran parte de la energía del pico de demanda en ese momento, que eran 30 gigavatios en ese momento, aproximadamente, algo menos. Entonces no es posible, porque como mucho podían entrar un 10% de la energía, de la demanda que en ese momento el sistema en su conjunto, que es como una especie de malla, a su vez compuesta por diferentes nodos, que se cayera todo el sistema a la vez. O sea, no cuadra. Yo no soy ingeniero, pero a nada que entiendas un poquito cómo funciona esto, no cuadran esas cifras, ¿no? Entonces doy paso al doctor para que lo intente explicar, porque yo no entiendo esto. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos con esas explicaciones y ese número en pantalla donde usted también puede llamar y darnos su opinión por lo que le hayan contado, lo que haya escuchado, pero coméntenos, ¿podría llegarnos a pasar a nosotros también eso aquí? Ya regresamos.